El eco de unos tacones resonaba como disparos en el asfalto de la Gran Vía, rompiendo el murmullo de Madrid al anochecer. Lucía avanzaba con la cabeza alta, su traje impecable cortando el aire como una cuchilla, mientras las miradas de los transeúntes se deslizaban sobre ella. Temerosas, curiosas, envidiosas. La llamaban la loba despiadada, un apodo que había cruzado el Atlántico desde Nueva York hasta las calles de su ciudad natal, donde ahora reinaba en el mundo financiero con una ferocidad que helaba la sangre. Nadie la había visto flaquear. Nadie. Excepto yo. Me llamo Clara. Y esta es la historia de cómo la mujer más temida de Wall Street se deshizo en pedazos entre mis brazos. En una noche que cambió todo. Tenía 28 años. Y mi vida en Madrid era un mosaico caótico de trabajos temporales. Noches en bares de chueca y sueños que nunca parecían cuajar. No era nadie importante. No como Lucía. Ella. A sus 32 años. Era un huracán, una inversora prodigio que había escalado desde las calles humildes de Carabanchel hasta las cumbres del poder en Nueva York, solo para regresar a España como una reina conquistadora. Pero yo sabía algo que el mundo ignoraba, bajo esa armadura de acero. Había una mujer que temblaba. La conocí en un bar escondido en Malasaña. Una noche de verano pegajosa, cuando el aire olía a cerveza y a promesas rotas. Yo estaba sirviendo copas, riendo con los clientes, cuando ella entró. No fue su traje caro ni su postura regia lo que me detuvo, fueron sus ojos. Oscuros, profundos, como pozos donde alguien había arrojado demasiados secretos. Pidió un whisky solo, sin mirarme apenas. Pero cuando nuestras manos se rozaron al pasarle el vaso, sentí un chispazo, como si el universo me susurrara que esa mujer cambiaría mi vida. ¿Tú eres la famosa Lucía Salazar?, pregunté, apoyándome en la barra con una sonrisa desafiante. Había oído hablar de ella. Claro. ¿Quién no? La prensa la adoraba y la temía. Escribían titulares sobre sus movimientos implacables en el mercado, sobre cómo había hundido empresas con una sola llamada. Ella alzó una ceja, evaluándome como si yo fuera una acción en la bolsa. Depende de quién pregunte, respondió. Su voz baja, casi un ronroneo. Clara. Solo Clara. Me encogí de hombros, fingiendo despreocupación, aunque mi corazón latía como un tambor. Esa noche hablamos durante horas. No sé cómo pasó, pero al bar se vació. Las luces se atenuaron, y nosotras seguíamos allí, atrapadas en una burbuja donde el mundo exterior no existía. Me contó cosas que no debería haber compartido, su infancia en un piso pequeño de Carabanchel, las noches sin luz porque su madre no podía pagar las facturas, su huida a Nueva York con una maleta llena de sueños y un corazón lleno de rabia. Yo le hablé de mis días pintando murales en las calles, de mi familia que no entendía por qué prefería mujeres, de mi vida sin rumbo fijo. Nos reímos. Nos desafiamos. Y cuando me besó en la penumbra del bar, supe que estaba perdida. Pero Lucía no era de las que se quedan. Al día siguiente, desapareció. Ni un mensaje. Ni una llamada. Solo rumores en la prensa sobre su última jugada financiera, sobre cómo había destrozado a un competidor sin pestañear.
La loba despiadada, decían. Y yo, como una idiota, pensé que había visto algo más en ella. Meses después, la vida me dio una segunda oportunidad. Fue en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Un evento lleno de trajes caros y sonrisas falsas. Yo estaba allí como parte del equipo de catering, sirviendo canapés a gente que no me miraba a los ojos. Y entonces la vi, Lucía, radiante, en un vestido negro que parecía tejido con la noche misma. Pero algo estaba mal. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la copa de champán. Y sus ojos buscaban algo en la multitud, como si estuviera huyendo de un fantasma. No sé qué me poseyó, pero me acerqué a ella. Pensé que las lobas no se ponían nerviosas, dije, con una mezcla de sarcasmo y ternura. Ella se giró, sorprendida. Y por un instante, sus defensas cayeron. Clara, susurró, como si mi nombre fuera un secreto que no debía pronunciar. Esa noche, algo cambió. Me llevó a un rincón tranquilo del palacio, lejos de las luces y el ruido. Hablamos, peleamos, nos reímos. Me confesó que había vuelto a Madrid no por triunfo, sino porque algo en Nueva York la había roto. No me dio detalles, pero sus ojos contaban una historia de traiciones y soledades. La abracé. Y por primera vez, sentí que la loba se rendía. Sus lágrimas mojaron mi hombro. Y su cuerpo, siempre tan rígido, se deshizo en mis brazos. Pero no todo era tan simple. Lucía cargaba con un pasado que no compartía, con enemigos que no nombraba. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de entrar en un juego mucho más grande que nosotras dos. Un juego donde el amor podía ser tan peligroso como un tiburón en aguas profundas. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía y yo nos veíamos a escondidas, en cafés olvidados de Lavapiés o en mi pequeño apartamento en Malasaña, donde el olor a pintura acrílica se mezclaba con el café que ella insistía en preparar. Cada encuentro era una danza entre la pasión y el miedo. Ella llegaba con la guardia alta, como si esperara un ataque en cualquier momento. Pero cuando la tocaba, cuando la miraba a los ojos, se dejaba caer, aunque fuera solo por un instante. Clara. Esto no es seguro, me dijo una noche, mientras yacíamos en mi cama, su cabello desparramado sobre la almohada como un río oscuro. Su voz era un susurro, pero cargaba un peso que no entendía. ¿Qué no es seguro? Tú, yo, esto. Señalé el espacio entre nosotras, intentando bromear. Pero su expresión era seria, casi atormentada. No lo entenderías. Hay cosas que no puedo contarte. Se incorporó, envolviéndose en la sábana como si necesitara una armadura. Quise presionarla, pero algo en su mirada me detuvo. En cambio, la besé. Lento. Profundo. Como si pudiera borrar sus fantasmas con mis labios. Y por un momento, funcionó. Pero los fantasmas siempre regresan. Una mañana, mientras caminábamos por el Parque del Retiro, un hombre se acercó a nosotras.
Era alto. Con un traje que gritaba dinero. Y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Habló en inglés. Con un acento americano que cortaba como vidrio. Lucía. No puedes huir para siempre, dijo. Ignorándome por completo. Tienes deudas que saldar. Ella se tensó. Su mano apretando la mía hasta casi doler. No es tu asunto. Michael, respondió. Su voz fría como el hielo. El hombre. Michael. Soltó una risa seca. Lo es. ¿Y si no pagas? Alguien más lo hará. Su mirada se deslizó hacia mí. Y un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche. Lucía me contó una parte de la verdad. En Nueva York. Había trabajado para una firma de inversiones que operaba en los márgenes de la legalidad. Había hecho cosas de las que no estaba orgullosa, manipulaciones de mercado. Tratos oscuros con gente peligrosa. Pero cuando intentó salir, se dio cuenta de que nadie abandona ese mundo sin pagar un precio. Michael era un recordatorio de ese pasado. Un emisario de aquellos que querían cobrarse lo que ella les debía. ¿Por qué no me lo contaste antes? Pregunté, sintiendo una mezcla de ira y miedo. Porque no quería arrastrarte a esto. Clara. Tú eres lo único puro que tengo. Sus palabras eran un cuchillo. Dulces y dolorosas a la vez. Decidí que no me importaba el peligro. La amaba. Y eso era suficiente. Pero el amor, como aprendí, no siempre es suficiente. Días después, alguien irrumpió en mi apartamento. No se llevaron nada, pero dejaron un mensaje escrito en el espejo del baño. Con lápiz labial rojo, para la loba. El tiempo se acaba. Cuando Lucía lo vio, su rostro se endureció. Pero no dijo nada. Solo me abrazó. Tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. Voy a arreglar esto, prometió. Pero su voz temblaba. No sabía cómo. Pero tenía que ayudarla. Empecé a investigar por mi cuenta, preguntando en los círculos menos respetables de Madrid, donde los rumores corren más rápido que el dinero. Descubrí que Michael no estaba solo, había otros. Una red de personas que querían a Lucía de rodillas. O muerta. Y yo, sin quererlo, me estaba convirtiendo en su talón de Aquiles. Una noche, mientras ella dormía en mi sofá, revisé su teléfono. No estaba orgullosa de hacerlo, pero necesitaba respuestas. Encontré mensajes encriptados, nombres que no reconocía, y una foto, Lucía, más joven, riendo con una mujer de cabello rubio en lo que parecía una playa en Nueva York. La imagen me golpeó como un puñetazo. ¿Quién era ella? ¿Por qué Lucía nunca la había mencionado? Cuando despertó, le mostré la foto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de tristeza, sino de rabia. No es lo que piensas, dijo, arrancándome el teléfono de las manos. Entonces dime qué es, supliqué. Pero no lo hizo. En cambio, se fue, dejándome con más preguntas que respuestas. Y mientras la veía desaparecer por la puerta,
Supe que nuestra historia estaba lejos de terminar. La ausencia de Lucía dejó un vacío que dolía más de lo que esperaba. Durante días. No respondió mis mensajes ni mis llamadas. Madrid, que siempre había sido mi refugio, se sentía ahora como una ciudad extraña, llena de sombras que acechaban en cada esquina. Pero no podía rendirme. Si Lucía no iba a darme respuestas, las encontraría yo misma. Volví a los bares de Chueca, donde los contactos que había hecho en mis años de vida nocturna podían ser útiles. Hablé con Javi, un viejo amigo que trabajaba como segurata en un club y sabía más de lo que decía. Le mostré una captura de pantalla del hombre que nos había abordado en el retiro. Michael. Es un pez gordo. Clara, me dijo, bajando la voz mientras encendía un cigarrillo. Estadounidense. Pero tiene conexiones aquí. Gente peligrosa. Si estás metida con él, sal ahora que puedes. No estoy metida con él, repliqué. Estoy metida con alguien a quien él quiere destruir. Javi suspiró, pasándome un nombre, Elena Vargas. Una periodista de investigación que había escrito sobre redes financieras turbias en España. La encontré en un café en Atocha. Una mujer de unos 40 años con ojos afilados y un cuaderno lleno de notas garabateadas. Le conté lo que sabía, omitiendo el nombre de Lucía. No era estúpida, sabía que protegerla significaba mantener su identidad en secreto. Michael Reed, dijo Elena, frunciendo el ceño al ver la foto. Trabaja para una firma llamada Blackthorn. No son solo inversores, son tiburones. Tráfico de información. Chantaje. Lavado de dinero. Si tu amiga está en su radar, está en problemas. ¿Cómo puedo ayudarla?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Elena me miró, evaluándome. Encuentra algo que ellos quieran más que a ella. Algo que puedan negociar. Esa noche regresé a mi apartamento y busqué en internet todo lo que pude sobre Blackthorn. Encontré artículos, rumores, foros oscuros donde se hablaba de ellos como si fueran una mafia moderna. Pero nada concreto sobre Lucía. Estaba a punto de rendirme cuando recibí un mensaje anónimo: si quieres salvar a la loba, busca en la Plaza Mayor mañana a medianoche. Mi instinto me gritaba que era una trampa, pero no tenía otra opción. Cuando llegué a la Plaza Mayor, la noche era fría, y las luces de los faroles apenas iluminaban las sombras. Una figura encapuchada se acercó, su voz distorsionada por un modulador. Lucía Salazar tiene algo que no le pertenece, dijo la figura. Un archivo. Entrégalo. Y ella estará libre. ¿Qué archivo?, pregunté, mi voz temblando. Pregúntale a ella. La figura desapareció entre la multitud, dejándome con el corazón en la garganta. Confronté a Lucía al día siguiente, encontrándola en un hotel discreto donde se escondía. Estaba demacrada, con ojeras que delataban noches sin dormir. Dime la verdad, Lucía. ¿Qué archivo quieren? Ella se quedó en silencio, mirando por la ventana como si pudiera escapar de sus demonios. Finalmente, habló. Es un disco duro.
Contiene pruebas de las operaciones de Blackthorn. Movimientos de dinero. Nombres. Fechas. Si sale a la luz, mucha gente poderosa caerá. ¿Y por qué no lo entregaste? Grité. Frustrada. Porque también me destruiría a mí, admitió. Su voz rota. Hice cosas. Clara. Cosas horribles. Pero no puedo dejar que ganen. La abracé. Aunque una parte de mí quería gritarle. No estás sola en esto, le dije. Pero tienes que confiar en mí. Por primera vez. Asintió. Me llevó a un almacén abandonado en las afueras de Madrid, donde escondía el disco duro. Era pequeño. Insignificante. Pero cargado de secretos que podían cambiarlo todo. Decidimos que no lo entregaríamos. No sin un plan. Pero el tiempo se nos escapaba. Y los lobos de Blackthorn estaban cada vez más cerca. El almacén olía a polvo y metal oxidado. Y cada crujido del suelo me ponía los nervios de punta. Lucía sostenía el disco duro como si fuera una granada a punto de explotar. Sus manos temblaban. Pero su mirada era firme. Decidida. Si hacemos esto. Clara. No hay vuelta atrás, dijo. Su voz baja pero cargada de urgencia. Nunca hubo vuelta atrás, respondí, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Pasamos la noche planeando. La idea era simple, pero arriesgada, usar el disco duro como cebo para atraer a Michael y sus socios. Y luego exponerlos. Elena. La periodista. Sería nuestra aliada. Ella tenía contactos en la policía y en los medios. Pero nos advirtió que necesitábamos pruebas irrefutables. Algo que no pudieran enterrar con dinero o influencias. Necesitamos que confiesen, dijo Elena por teléfono. Graben todo. Si fallan. No solo las encontrarán a ustedes, sino que también vendrán por mí. Lucía y yo preparamos una trampa. Contactamos a Michael a través de un mensaje anónimo, ofreciendo entregarle el disco a cambio de nuestra seguridad. El lugar, un bar cerrado en el barrio de Salamanca, propiedad de un amigo de Javi que nos debía un favor. La fecha, esa misma noche. Cuando llegamos, el bar estaba oscuro, con solo el resplandor de una lámpara vieja iluminando las mesas vacías. Michael llegó solo. O eso parecía. Su sonrisa era tan afilada como siempre. Pero había algo en sus ojos. Un nerviosismo que no había visto antes. ¿Dónde está el disco?, preguntó. Sin rodeos. Lucía lo sacó de su bolso, sosteniéndolo en alto. Primero. Quiero garantías. Nadie más vendrá por nosotras. Michael rió. Un sonido frío que me heló la sangre. No estás en posición de negociar. Loba. Entrégalo. O tu pequeña amiga no verá el amanecer. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la calma. Había escondido una grabadora en mi chaqueta, y cada palabra suya era oro puro. Lucía. Sin embargo. Parecía estar a punto de romperse. Su mano apretó el disco con tanta fuerza que temí que lo destrozara. No soy yo quien debería tener miedo.
Michael, dijo. Su voz firme a pesar de todo. Si este disco sale a la luz, tú y tus jefes están acabados. La tensión en el aire era insoportable. Entonces. Escuchamos pasos. No estaba solo. 2 hombres entraron por la puerta trasera. Armados. Mi corazón se detuvo. Pero Lucía no flaqueó. Si me disparan, el disco se publica automáticamente, mintió. Con una convicción que casi me engañó a mí. Michael dudó. Y ese fue nuestro momento. Activé la grabadora, asegurándome de que captara todo. Dinos quién está detrás de Blackthorn, exigí, sorprendiéndome de mi propia valentía. Nombres. Michael. Ahora. Él nos miró. Atrapado entre la furia y el miedo. Finalmente. Empezó a hablar. Nombres. Fechas. Lugares. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que podía liberar a Lucía. Pero también nos ponía en más peligro. Cuando terminó, le entregamos un disco falso. Una copia vacía que Javi había preparado. Michael no lo revisó, estaba demasiado confiado. Salimos del bar con el corazón en la garganta, sabiendo que habíamos ganado una batalla. Pero no la guerra. Esa noche. En mi apartamento. Lucía y yo escuchamos la grabación. Era suficiente para hundir a Blackthorn, pero también para exponerla a ella. Sus crímenes, aunque menores, estaban allí, grabados en su propia voz. No puedo dejar que hagas esto sola, le dije, tomando su mano. Ella me miró, con lágrimas en los ojos. Clara. Si sigues conmigo, te arrastraré al infierno. Entonces iremos juntas, respondí. Y la besé. Sellando nuestro destino. La grabación era nuestra arma, pero también nuestra sentencia. Entregársela a Elena significaba exponer a Lucía, pero guardarla nos dejaba a merced de Blackthorn. Nos escondimos en un hostal en las afueras de Madrid. Un lugar cutre donde nadie hacía preguntas. Lucía apenas dormía, revisando el disco duro una y otra vez, como si pudiera encontrar una salida en los datos. Hay una manera, dijo una noche, mientras el humo de su cigarrillo llenaba la habitación. Puedo asumir toda la culpa. Entregarme. Negociar con la policía. Tú estarías a salvo. No digas estupideces, repliqué, arrebatándole el cigarrillo. No te dejaré hacer esto sola. Pero la verdad era que no teníamos muchas opciones. Elena nos presionaba para actuar rápido, la prensa estaba empezando a oler algo. Y los rumores sobre Lucía corrían como pólvora. Una mañana, mientras compraba café en una gasolinera, vi mi cara en un periódico sensacionalista, ¿la amante secreta de la loba? Me quedé helada. Alguien nos estaba siguiendo. Cuando volví al hostal, encontré a Lucía hablando por teléfono. Su voz baja y urgente. Colgó al verme. Pero no antes de que escuchara un nombre, Sofía. La mujer de la foto. Mi estómago se retorció. ¿Quién es Sofía?, pregunté, intentando mantener la calma.
Lucía suspiró, sentándose en la cama. Era mi pareja en Nueva York. Fue complicado. Ella trabajaba para Blackthorne. Y cuando intenté salir, me traicionó. Por eso volví a Madrid. La confesión me dolió más de lo que esperaba. No por celos, sino porque Lucía había cargado con ese peso sola. La abracé, dejando que su cabeza descansara en mi pecho. No más secretos, susurré. Ella asintió. Pero ambos sabíamos que los secretos eran lo que nos mantenía vivas. Decidimos movernos rápido. Contactamos a Elena y le entregamos una copia de la grabación, junto con una lista de nombres que Lucía había recopilado del disco duro. Elena prometió publicarlo todo, pero nos advirtió que necesitábamos protección. La policía no era suficiente. Blackthorne tenía contactos en todas partes. Esa noche, mientras planeábamos nuestro próximo movimiento, alguien llamó a la puerta del hostal. No esperamos saber quién era. Agarramos nuestras cosas y salimos por la ventana trasera, corriendo hacia la noche. Terminamos en un pueblo pequeño en las afueras, donde un amigo de mi infancia, Pedro, nos dio refugio en su granja. En la quietud de ese lugar, Lucía y yo encontramos un momento de paz. Hicimos el amor bajo las estrellas, con el olor a heno y tierra llenando el aire. Por primera vez, sentí que podíamos tener un futuro, aunque fuera frágil. Pero la calma nunca dura. Al día siguiente, Elena nos llamó. La noticia había explotado. Titulares sobre Blackthorne. Arrestos. Investigaciones internacionales. Pero también había un precio en nuestras cabezas. Michael había desaparecido. Y alguien había filtrado que Lucía tenía el disco original. Tenemos que salir de España, dije, mirando a Lucía. Ella negó con la cabeza. No puedo huir para siempre. Clara. Esto tiene que terminar. La granja de Pedro era un refugio temporal. Pero no podíamos quedarnos. Cada día que pasaba, el cerco se cerraba. Los titulares seguían hablando de Blackthorne, pero también de Lucía, pintándola como una villana que había traicionado a todos. La loba despiadada, decían. Yo sabía que era más que eso, pero el mundo no quería escuchar. Decidimos ir a Barcelona, donde Elena tenía un contacto en la policía que podía ayudarnos. El viaje en tren fue tenso. Cada mirada de un extraño se sentía como una amenaza. Lucía apenas hablaba, su mente atrapada en un laberinto de culpas y estrategias. Yo intentaba mantenerla anclada, contándole historias tontas de mi infancia. Pero incluso mis bromas se sentían vacías. En Barcelona, nos encontramos con el contacto de Elena, un inspector llamado Raúl. Era un hombre curtido, con cicatrices que contaban historias de peleas pasadas. Nos escuchó en un bar cerca del puerto, donde el olor a sal y pescado impregnaba el aire. Puedo protegerlas, pero necesito el disco original, dijo Raúl, su voz grave. Sin él, no hay caso. Lucía dudó, pero finalmente asintió. Le entregamos el disco.
aunque guardamos una copia encriptada por seguridad. Raúl prometió mover las piezas rápido, pero nos advirtió que no saliéramos de la ciudad. Nos instalamos en un apartamento pequeño en el barrio gótico, donde las calles estrechas y los edificios antiguos parecían tragarse nuestros secretos. Esa noche, mientras Lucía dormía, revisé la copia del disco. Había documentos, correos, grabaciones. Pero lo que me detuvo fue un vídeo. Lucía, más joven, discutiendo con Sofía en un ático de Nueva York. Las palabras eran duras, llenas de reproches y amor roto. Sofía amenazaba con exponerla. Y Lucía, con lágrimas en los ojos, le suplicaba que no lo hiciera. El vídeo terminaba abruptamente, pero entendí por qué Lucía había huido. Cuando despertó, le conté lo que había visto. Esperaba que se enfadara, pero en cambio, se derrumbó. La amaba. Clara, confesó. Pero ella eligió el poder sobre mí. Y ahora, estoy pagando el precio. No supe qué decir. Solo la abracé, dejando que llorara hasta que no le quedaran lágrimas. Pero el tiempo para lamentos se acabó rápido. Raúl nos llamó al día siguiente. Michael había sido visto en Barcelona. Y no estaba solo. Planeamos un enfrentamiento final. Raúl nos ayudó a organizar una trampa en un almacén en el puerto. La idea era simple: atraer a Michael con la promesa de otro intercambio. Esta vez con la copia encriptada. Pero todo salió mal. Michael llegó con más hombres de los esperados. Y Raúl no pudo contenerlos. En el caos, Lucía y yo escapamos por los pelos. Pero perdimos la copia del disco. Ahora, éramos presas sin armas, corriendo por las calles de Barcelona mientras el amanecer pintaba el cielo de rojo. Las calles de Barcelona eran un laberinto, pero no había donde esconderse. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardían, terminando en un hostal barato cerca de la Barceloneta. Lucía estaba al borde del colapso. No por el cansancio, sino por la culpa. Todo esto es mi culpa, repetía. Su voz rota. No, dije, tomándola por los hombros. Esto es culpa de ellos. De Blackthorn. De Sofía. Pero no tuya. Ella me miró. Sus ojos oscuros llenos de una tristeza que no podía tocar. Clara. No lo entiendes. Si no me hubiera metido en ese mundo. Si no hubiera sido tan ambiciosa. Entonces no serías tú, la interrumpí. Y yo no te habría conocido. Por un momento. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Nos besamos. Y en ese beso había una promesa: no nos rendiríamos. Pero la realidad nos alcanzó rápido. Raúl nos encontró esa misma mañana, con noticias peores de lo esperado. Michael había escapado, pero había dejado un mensaje: entregaran a Lucía, o toda Barcelona pagaría. No teníamos más opciones. Decidimos hacer público todo lo que sabíamos, sin importar las consecuencias. Contactamos a Elena, quien organizó una rueda de prensa en Madrid. Viajamos de vuelta en un coche prestado,
con el corazón en un puño. En el camino. Lucía me contó el resto de su historia, cómo había intentado cambiar el sistema desde dentro. Cómo había creído que podía ser más lista que los tiburones. Pero los tiburones siempre ganan. A menos que alguien los enfrente. La rueda de prensa fue un caos. Periodistas. Cámaras. Gritos. Lucía habló. Su voz firme a pesar del miedo. Contó todo, Blackthorne. Los chantajes. Las amenazas. Mostró pruebas. Correos. Fragmentos del disco. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano bajo la mesa, mientras el mundo escuchaba. Cuando terminó, la sala estalló en preguntas. Pero no tuvimos tiempo de responder. Alguien disparó desde la multitud, y el caos se desató. Raúl nos sacó de allí, llevándonos a una casa segura en las afueras de Madrid. Pero el daño estaba hecho, el mundo sabía la verdad. Y Blackthorne estaba herido. Pero no muerto. Esa noche. En la casa segura. Lucía y yo hablamos de nuestro futuro. Si salimos de esta. Quiero empezar de nuevo, dijo. Su voz suave pero decidida. Contigo. Siempre, prometí. Aunque sabía que el camino sería largo. Los días siguientes fueron una tormenta. Blackthorne comenzó a desmoronarse. Con arrestos en Nueva York, Londres y Madrid. Los nombres que Lucía había revelado llevaron a una investigación internacional. Pero también a una cacería contra nosotras. Nos movíamos de casa segura en casa segura. Siempre mirando por encima del hombro. Una noche. Mientras descansábamos en un pueblo pequeño en Andalucía. Lucía recibió una llamada. Era Sofía. Estaba en España. Y quería hablar. Contra mi mejor juicio. Accedimos a encontrarnos en un café en Granada. Bajo la vigilancia de Raúl y su equipo. Sofía era todo lo que no esperaba. Elegante. Fría. Pero con una tristeza que no podía ocultar. Nos contó que había sido coaccionada por Blackthorne. Que la habían amenazado con destruir a su familia. Intentó disculparse con Lucía. Pero las heridas eran demasiado profundas. No espero que me perdones, dijo Sofía. Con lágrimas en los ojos. Pero quiero ayudarte a terminar esto. Nos dio información crucial, nombres de los últimos líderes de Blackthorne que seguían libres. Y un plan para atraerlos a una trampa final. Era arriesgado. Pero era nuestra última oportunidad. Con la ayuda de Raúl y Elena. Organizamos un operativo en Sevilla. Usando a Sofía como cebo. Todo salió según lo planeado. Y los últimos cabecillas fueron arrestados. Cuando todo terminó. Lucía y yo estábamos exhaustas. Pero libres. La prensa ya no la llamaba la loba despiadada. Ahora era la mujer que desafió a los titanes. Pero a mí no me importaban los titulares. Me importaba ella. Nos instalamos en un pequeño pueblo en la Costa del Sol, donde el mar besaba la arena y el tiempo parecía detenerse. Lucía dejó atrás el mundo financiero. Y yo empecé a pintar de nuevo, creando murales que contaban nuestra historia. No éramos perfectas, pero éramos reales.
Y en cada abrazo, en cada mirada, encontrábamos la fuerza para seguir adelante. Una noche, mientras veíamos el atardecer, Lucía tomó mi mano. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Su voz suave como la brisa. Nunca lo hice, respondí. Y la besé, sabiendo que, contra todo pronóstico, habíamos encontrado nuestro hogar.